Bueno, ¿sí puedes ver mi pantalla ahorita? Sí. Bueno, son los resultados del ejercicio de los panditas. Como te había comentado, tienes que ser un poquito estricta porque el objetivo de este ejercicio es que el alumno se dé cuenta que si hay preferencia o no hay preferencia en los colores de los panditas, ¿no? Ok. Entonces, sabemos nosotros que la bolsa tradicional que venden la tiendita es de 62.5 gramos Ujú. y solamente presenta 4 colores, que es el amarillo, el rojo, el naranja y el verde, ¿no? Así es. Entonces, lo que tiene que hacer el alumno principalmente es una tabla, así como esta que vemos aquí en la imagen, en tu pantalla. Ok. En este grupo les pedí que trajeran 3 bolsitas por equipo, entonces fueron 9 equipos, se hicieron 27 bolsitas, ¿no? Ellos lo que tenían que hacer es hacer una tabla donde en la primera columna pusieran un color y así para llenar los 4 colores de los panditas. Y tenían que abrir la bolsa asegurándose que esa bolsa fuera de 62 punto y algo gramos y que fuera idéntica a todas las bolsas que tienen en su grupo, ¿no? En su equipo. Así es. Si uno de los equipos o de las personas traen bolsas que son de otro tamaño, no pueden entrar en este experimento porque le estarían agregando datos erróneos y por lo tanto, pues no te va a salir el mismo resultado, ¿no? Todas las bolsas de los panditas están clasificados por colores de cierta manera. Entonces no es lo mismo encontrar la de 62.5 que encontrar la de 67 o 69 que hay en el Oxxo. Por eso es importante que respeten esa regla que pusimos, ¿no? Entonces cuando ellos hacen en su cuaderno la tabla, tienen que abrir la bolsa y separan los panditas, como una de las gráficas que expliqué la semana pasada. No sé si te acuerdas que en el segundo video que publiqué, hay una gráfica que se llama la gráfica de tallos y hojas y otra que es la de los puntos, ¿no? La gráfica de los puntos lo que hace es agrupar por categorías la cantidad de frecuencia que se repite esa categoría. Entonces, si la categoría aquí es amarillo, ellos en su espacio de trabajo, al abrir la bolsa, tienen que poner sobre amarillo todos los panditas apilados uno tras otro hasta que tengan una cierta altura, ¿no? Vamos a suponer que esto que ves aquí en la pantalla es el cuaderno del alumno, ¿no? Entonces, de una manera así muy visual, el alumno tendría que poner aquí amarillo e ir apilando los panditas así en su cuaderno para que él visualmente sepa cuántos panditas hay, ¿no? Entonces luego sería el color rojo y pues va a volverlos a apilar hasta que tenga una altura dada para que al final al apilar los 4 colores sepa cuál es el color que más se repite en su bolsa, ¿no? Ok. Y además esto le va a ayudar a clasificar los colores para que así solamente en su cuaderno, en la tabla que están haciendo, pueda poner que por ejemplo en esta bolsa encontraron 5 amarillos, encontraron, aquí son 7 rojos, 2 verdes y el otro color no me acuerdo cuál es, naranja por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces en su primer bolsita que abrieron encontraron 5, 7, 2 y 4, ¿no? Ok. Entonces ellos van a poner en su tabla, por ejemplo aquí tengo 5, 9, 4 y 6. Es lo que tienen que poner. Entonces al abrir cada quien su bolsa, van a hacer su propia estadística. Digamos que estos tres primeros renglones
los hicieron una persona de tu grupo, ¿no? Entonces, si yo agarro y tengo eso, voy a copiar esta información y la escribo en mi cuaderno. Aquí, este es mi cuaderno. Aquí está. Voy a hacerle zoom para que lo veas bien. Lo siguiente que tiene que hacer el alumno es que por equipos o de manera individual, porque me dijiste que eran solamente 6 alumnos, ¿no? Sí, bueno, en ese entonces, bueno, la clase pasada sí llegaron poquitos, perdón, pero les había encargado que al mandarle el mensaje a sus compañeros en el WhatsApp de su grupo, pues entonces van a llegar más mañana. Ah, bueno, entonces, como están trabajando individual o por equipo, lo que tienen que hacer ellos es que ya tengan la tabla, van a sacar el promedio de cada uno de los colores, ¿no? O sea, esta es la bolsa 1, por ejemplo, esta es la bolsa 2, bolsa 3. Entonces, va a sacar el promedio de las bolsas que tienen por equipo. Entonces, aquí, por ejemplo, solamente con estos 3 datos, ellos te van a decir que en su equipo encontraron un promedio de 4 amarillos, 10.3 rojos, 3 naranjas y 6 verdes, ¿no? Ujú. Estos valores que tienen así con decimal no cuentan porque usualmente las bolsas vienen con valores discretos, o sea, valores Sí, enteros, ¿no? Entonces, teóricamente, ellos debían de tener, por ejemplo, 11 rojos, 3 naranjas y 6 verdes, ¿no? ok. Ahora, también lo que debían de contabilizar es cuántos panditas vienen por bolsa. Entonces, ellos Ujú. hacen la sumatoria de estos valores y así también ellos pueden corroborar si las bolsas son casi idénticas. Fíjate cuál es la Ok. cantidad que traen, 24, 23 y 24, ¿no? Ajá. Eso también son otros valores que ellos deberían de calcular. También hay otro valor que en el video pasado hablamos, que es la desviación estándar. Ujú. Entonces ellos pueden calcular también la desviación estándar como una muestra, por ejemplo. Entonces le pones desviación de estándar de muestra. Listo. Aquí dice que la desviación estándar es muy pequeña, es de 1, o sea, no hay problema. Ahí está. Es de 3 y de 2. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, los resultados que tenemos ahorita? Ya vimos que todas las bolsas teóricamente son iguales, tienen la misma cantidad de panditas. Eso lo vemos con la sumatoria. El promedio, lo que me está diciendo, es el valor esperado de panditas que yo tengo en mi muestreo. Ujú. Porque ellos lo que están haciendo aquí, y lo voy a poner aquí arribita, lo voy a poner hasta en amarillo, es un muestreo, que eso es algo que tienen que aprender. Entonces, en su muestreo de 3 bolsitas, se dieron cuenta que el promedio de panditas es de 24 casi, ¿no? O sea, teóricamente siempre van a encontrar 24 panditas, es algo que se cumple. Lo que sí es que todas las panditas no están distribuidas de la misma manera. Ajá. Porque aquí lo que estamos viendo nosotros es de que el pandita rojo es el que más aparece aquí. ¿Ok? ¿Qué más me están diciendo estos datos? La desviación estándar que tengo aquí, que es una medida de dispersión, que eso también lo platiqué en los videos pasados, me está diciendo qué tanto se va a alejar de la media los valores que pueda obtener en muestreos subsecuentes. O sea, si yo agarro y abro una cuarta bolsa, pues lo que yo voy a estar esperando es encontrar al menos 4 amarillos, 10 u 11 rojos, 3 o 4 naranjas y verdes 6, ¿no? Entonces en mi cuarta bolsa voy a encontrar ese valor promedio. Pero ¿qué es lo que sucede? En estas 3 bolsas, en este muestreo, vamos a encontrar una diferencia de más o menos un punto en los amarillos. O sea que pueden haber bolsas que tengan 3 o 5. La media es 4, entonces tendría que sumarle 1, serían 5, o tenía que restarle 1, serían 3, ¿no? Ujú.
Pero si yo abro la otra cuarta bolsa y quiero ver los colores rojos, lo que yo me voy a dar cuenta es de que el promedio es de 10.3 y teóricamente pueden ser 3 números hacia arriba o 3 hacia abajo. Vamos a ver si es cierto. Si a 10.3 le resto 3.2, me va a dar 7.1, ¿no? Ok. Y esto es un valor cercano a 8. Entonces es correcto lo que estoy infiriendo. También si a 10 le sumo 3, son 13, 13.5. Y también encuentro en otra bolsa 14, ¿no? Entonces la desviación estándar me dice qué tanto me voy a alejar de la media con respecto a mi muestreo. Es por eso importante conocer la desviación estándar. Fíjate que en el valor verde, que también es un color homogéneo, o sea que lo vas a encontrar en las bolsas casi siempre la misma cantidad, vas a encontrar más verdes que amarillos, porque aquí dice que la media es 6, y su desviación estándar va a ser de 1, o sea que van a haber bolsas que puedan tener 7 o 5, ¿no? O 6 también, ¿no? Entonces, con esto que acaban de hacer ellos, aparte que están ahí jugando con las bolsitas, ellos pueden utilizar lo que les enseñaste sobre medidas de centralidad o estimadores puntuales, ¿no? Y además aquí lo interesante no es que lo hagan y ya, que te entreguen el resultado, sino que, pues oye feo, pero que usen el cerebro y que hagan inferencias sobre lo que estamos observando, ¿no? Porque casi siempre tienen que poner una conclusión, ¿qué conclusión voy a llegar, no? Ahora, aquí el objetivo de este trabajo no es solamente que ellos lo hagan así. El objetivo es de que ellos te entreguen el documento, o sea, o sea, que ellos te proporcionen sus datos y tú lo que puedes hacer en el pizarrón es apuntar, así como yo lo tengo aquí, cada uno de los resultados de cada uno de los equipos, porque al final podemos hacer una estadística para ver cómo funcionan el muestreo con más datos, porque ellos pueden tener solamente 3 bolsas, pero si juntas todas las bolsas, tu muestreo debería de ser similar a lo que ellos obtuvieron. Y eso se llama teoría del límite central. La teoría del límite central dice que si yo agarro un muestreo y lo comparo con otro muestreo, siempre y cuando ambos sean de la misma población, los resultados van a ser similares. Entonces yo voy a sacar una cantidad infinita de muestreos y cuando promedie esa cantidad infinita de muestreos, voy a tener estimadores puntuales similares a los de la población, o sea, del todo. Y si observamos los datos que obtuvieron aquí los tres primeros, estas 3 primeras bolsitas, vamos a comparar cuál fue la estadística con todo el grupo que estuvo trabajando conmigo, ¿no? Fíjate que el color amarillo se mantuvo en un promedio de 4.11. Los muchachitos que hicieron solamente 3 bolsas obtuvieron 4 de promedio. Es cercano. Los que son de color rojo fueron de 11.8. Y nosotros en este muestreo de 3 datos obtuvimos 10.3. Es también cercano. Naranja 4.03. 3.33 es cercano. Y verde 4.03. Aquí sí difiere un poco porque pues, a ellos les salieron más verdes. Pero eso es lo bonito del muestreo. Porque cuando tú haces una infinidad de muestras, estos valores promedio van a ir cambiando, así como la desviación estándar. Y nos vamos a ir acercando cada vez a lo que realmente nos están entregando de manera industrial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es lo bonito que ellos lo vean. Que teóricamente la empresa de Ricolino, que es la que hace los panditas, como sabe que su público tiene una preferencia por el color rojo, sus bolsas no están distribuidas de manera aleatoria, porque si están distribuidos de manera aleatoria, no se deberían de comportar los datos así como en esta gráfica, tendrían que tener promedios similares. Pero fíjate cómo los 3 colores, amarillo, naranja y verde, sí los tienen, pero solamente el rojo es el que tiene el número más alto, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que a todo mundo le gustan los panditas rojos. Y en ese tiempo que empezaron cuando empecé a hacer este ejercicio, luego Ricolino había sacado una bolsa de panditas puros rojos, ¿verdad?
Así es. Ah, no, nunca lo habías visto así. No, nunca lo había visto. Y me acuerdo que hubo un tiempo en que había ese producto de puros rojos. Ajá. Y pues aquí también les enseño unas gráficas, pero esto ya es de avanzado. Estas gráficas lo que pretenden hacer es que estas líneas que están aquí, que se llaman líneas de intervalo, estén dentro de o sea, que esas líneas de intervalo tengan dentro el valor cero que está aquí con una línea verde. Entonces aquí lo que están combinando son las diferencias de los valores que se obtuvieron entre combinar el color naranja con el amarillo, o sea, con los datos que estamos obteniendo, con sus medias y con su desviación estándar. Y lo que podemos ver es de que si yo mezclo los datos de naranja con amarillo, de verde con amarillo, de verde con naranja, de los tres colores que tienen valores de media similares, sus resultados son comparables entre sí, o sea que sí están distribuidos aleatoriamente en la bolsita. Pero el único color que no se puede comparar con todos los demás es el rojo, porque el rojo con naranja no está dentro, no tiene dentro el cero. El rojo con el verde tampoco tiene dentro el cero. Y el rojo con el amarillo tampoco tiene dentro el cero. Y el único color que se repite en estos tres grupos que acabo de decir es rojo. Entonces eso quiere decir que el color rojo no está aleatorio con respecto a los demás y tiene una preferencia de selección. Con esto que te acabo de decir, estoy reafirmando la aseveración que hice en la gráfica pasada. Aquí, por ejemplo, está diciendo, esta gráfica que está aquí, que la mencioné rápido en el video pasado, es una gráfica de probabilidad normal. Esta gráfica utiliza el concepto del logaritmo para dibujar esta línea recta y para poner estos puntos con sus valores residuales contra su porciento. Pero no sé si tú alcanzas a ver cómo los puntos se acercan hacia la línea roja, están dentro de la línea roja y se vuelven a ir lejos de la línea roja, como si hiciera una curvita. Sí. Bueno, eso que está pasando ahí, interpretando esta gráfica de la manera que se debe interpretar, significa que tus datos no se comportan del todo como un teorema de límite central. O sea que tus datos no son del todo normales. Y eso lo vimos nosotros. Los tres colores sí son aleatorios, pero uno no es. ¿Y qué significa que tengamos esta como curvita aquí? Puntos que se alejan y otros puntos que están cerca, que es como una parábola. Eso quiere decir que los datos que tú tienes presentan un sesgo, que es otra característica que se menciona ahorita en eso de control estadístico de la calidad. Cuando un dato tiene un sesgo, va a tender a considerar de mayor probabilidad ciertos resultados del estudio. Y por lo tanto, aquí también estoy reafirmando la idea que el color rojo no pertenece a la probabilidad normal de aparecer dentro de la bolsita. Entonces, este es el estudio que yo les hago. Ellos no tienen que hacer esto, ellos lo único que tienen que hacer es, La tablita. ajá, la tablita que está aquí, que esto es lo que los entretiene. Pero como profesor yo les retroalimento con toda esta información que te acabo de decir. Y yo creo que con esta información podrías tener una charla con ellos, ¿no? No sé si tienes duda de esto, de lo de las panditas. No, fíjate que se me hizo muy fácil, muy Sí, entendible. sí, la actividad es así las diseño las actividades, que sea algo fácil, a veces algo muy absurdo para ellos, pero que esté dentro de la teoría, ¿no? Para que hagan Así. por analogía su aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿no tienes ninguna duda? No, en el momento no. Bueno, mira, te voy a explicar esta presentación, que es la que deberías ya de empezar a abordar. Sí, sí tienes tiempo, ¿va? Ahora sí Bueno, me quedé dormida en la tarde, pues yo no tengo sueño ahorita. yo, yo también quería dormirme, pero bueno.
¿Te quieres? No, me refiero en la tarde. Ah, ok. Mira, esta es la gráfica, la de control estadístico de procesos. Los dos temas que viste en los otros videos son principalmente para que abordes los conceptos básicos. Pero SPC principalmente es este tipo de datos que tenemos aquí, este tipo de temas. Tienes que ver gráficas de control por variables, la gráfica de control X testada R o de promedio de X o de promedio rangos, así le llaman. Es una de las más importantes, esta es la que llegan a hacer luego a la empresa, aunque sean técnicos o personas que no tengan un grado universitario. Esto es algo que hacen los operadores, ¿no? Hay otra gráfica que es de variabilidad adicional. Esta gráfica es una gráfica de posgrado. Esta yo las enseño porque pues luego los alumnos hacen inferencias incorrectas sobre sus datos porque se está agregando desviación estándar externa al proceso. Entonces esta gráfica es de nivel posgrado, ¿no? Pero también tenemos gráficas de control por atributos como la gráfica P o la gráfica NP y la gráfica U y la gráfica C. ¿Qué quiere decir las primeras gráficas que te dije? Bueno, esas gráficas que tenemos al inicio son gráficas de datos continuos. Valores que pueden ser decimales y hasta infinitos, ¿no? Pero las gráficas por atributos son gráficas que miden la frecuencia de datos cualitativos, que usualmente son datos discretos, ¿no? O sea, si tú estás midiendo la frecuencia de cuántas personas están votando que sí o que no en un grupo, no puedes decir que 1.5 personas están votando, tiene que ser uno o dos, ¿no? Entonces estas gráficas se basan en esto, en datos discretos y a partir de ahí las construyes. Pero voy a abrir la presentación bien. Entonces, me detienes por cualquier duda que tengas, ¿no? Ok. Eh, Usualmente nosotros en un proceso tratamos de controlar las variables, porque si nosotros controlamos las variables vamos a tener el resultado esperado por el cliente y el resultado que tenemos esperado como empresa, ¿no? Cuando una variable que nosotros estamos controlando y que podemos nosotros fácilmente modificar presenta algún pequeño error, algo aleatorio que no podemos controlar. Eso usualmente se le llama error causal y eso es algo que después nosotros podemos corregir con herramientas estadísticas o herramientas de proceso, de mejora continua de procesos, etcétera, ¿no? También nosotros tenemos ciertos problemas porque cuando esas variables salen de control, ese control esa salida de control o que esas variables salgan de control, se suele también asociar como ajustes de equipos, error de operador o materia prima defectuosa. Esto nosotros también lo podemos controlar. Y como nosotros lo podemos controlar, en lugar de decir que es un error aleatorio, que no podíamos en su momento controlar, nosotros sí podemos controlarlo y por lo tanto le vamos a poner un nombre específico que se llama causa asignable, ¿no? Cuando el proceso presente un error que fácilmente podríamos controlar, como el ajustar con equipos, o enseñarle al operador cómo hacer las cosas, o cambiar la materia prima, ese error o esa salida del control se le llama causa asignable. Es algo que nosotros siempre vamos a estar modificando dentro del proceso. Pero si tenemos algo en control y suele tener un error, se sale de control ese dato, esa variable ya no está funcionando como queremos y no está dentro de este grupito de equipos, operador o materia prima, se le llama error causal. Entonces le puse aquí el color rojito a la causa asignable porque es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que nosotros mismos tenemos que ir a ajustar o corregir. Pero cuando sucede un error causal,
eso de momento no podemos hacer nada porque no sabemos qué es lo que lo causó, ¿no? O sea, este es un error aleatorio, incontrolable, y este es un error que puede ser aleatorio, pero que podemos controlar, ¿no? Algo que tienen que saber los alumnos es de que todo proceso tiene un conjunto de entradas y un conjunto de salidas. Y lo que está en medio, despuesito de que entra algo y antes de que salga, es el sistema de medición. Mientras más avanzado sea el sistema de medición, mejores controles vas a tener para las variables. En una charla que suelo dar de metrología, no sé si quieras ver la presentación. Mira, no, te voy. Es que yo tengo esta materiales de clase, video de dureza, práctica 3, es unidad, me parece que es la unidad 2. No, es la unidad 1. No, es que esta es de... A ver, vamos a ver, aquí está, por aquí está. Aquí está, mira. Un proceso usualmente lleva esos términos asociados, porque nosotros tenemos como entradas darle materias primas, por ejemplo, cuyas materias primas tienen que tener ciertos atributos y propiedades que son críticas según las características de calidad del producto que nos dijo el cliente. El cliente nos dio una retroalimentación previa y dijo, ¿sabes qué? Quiero este producto. Y yo como diseñador industrial decidí poner ciertos requerimientos para ese producto, a lo cual yo le voy a llamar atributos del producto. Estos atributos del producto solamente pueden ser cumplidos si manejamos las materias primas adecuadas. Entonces, dentro de nuestro proceso de producción, que puede ser el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a tener una serie de operaciones, las cuales van a tener variables que nosotros vamos a considerar como variables críticas, que si se salen tantito del valor, el cliente podría presentar una queja. O podemos tener variables que son de control, porque usualmente esas variables tienen un rango un poquito más amplio para cometer un error, pero mantenemos el control porque no queremos que se salgan de ciertos límites que llamamos límites de control. O tenemos variables que solemos monitorear porque pues sabemos que las máquinas funcionan con cierta electricidad, con cierto calor, con cierto combustible y necesitamos saber cómo está eso para que funcione, ¿no? Y usualmente todas esas variables que nosotros controlamos son cantidades medibles con ciertos alcances y ciertas incertidumbres. El diseñador le dijo al producto, ¿sabes qué? Yo quiero que lo operes a un esfuerzo de 50 megapascales. Entonces yo lo que tengo que hacer es controlar mi proceso para que al final haga una revisión de calidad y saber si cumple esos 50 megapascales. ¿Cómo lo voy a medir? Con instrumentos de medición. ¿Cómo lo voy a controlar? Pues utilizando procesos como el SPC, el control estadístico de procesos. Y las incertidumbres es después de que hago varias veces el producto y lo analizo, voy a sacar la desviación estándar y así puedo saber su incertidumbre. Al final, como ingenieros, ellos tienen que definir cuáles son los criterios de operación dentro de la línea. Y bajo esos criterios de operación van a definir cuáles son las variables del proceso que deben de medir y controlar para que se cumpla lo de la conformidad y a su vez tengan un producto final que cumpla los atributos y propiedades críticas. Te había comentado que el sistema de medición es importante, sí, porque existen distintos niveles de sistemas de medición que están asociados al tipo de empresa en la cual se van a encontrar los alumnos y al tipo de proceso. Si tú, por ejemplo, ves una carpintería, la carpintería usualmente tiene un sistema de medición que se llama de inspección sensorial. Tienen máquinas, instrumentos de medición muy rústicos. La calidad la revisan utilizando el tacto, el oído, la vista.
Ya sabes que cuando están haciendo un mueble tienen que cepillarlo, lo cepillan con petróleo, le dejan un acabado bonito, pero es cuando sienten que el acabado está rugoso tienen que lijarlo. No tienen un equipo que haga la revisión de rugosidad, simplemente utilizan la mano para saber la calidad del producto. Entonces esa empresa es artesanal y usualmente los procesos que ellos utilizan son procesos manuales. Muchas carpinterías pueden no tener el suficiente presupuesto y están cortando todavía con serrucho. Están cepillando, no están usando rectificadoras. Pero si nos vamos a la industria que tenemos aquí en Matamoros, nos encontramos en industrial alto y industrial medio, porque usualmente tienen sistemas que siguen normativas, sistemas de medición que tienen normativas, instrumentos más avanzados, y por lo tanto, dentro del proceso pueden aplicar esos instrumentos como sensores para tener procesos que sean mecanizados, o sea que el usuario llegue, active la máquina y haga su función, la alimente con la materia prima, detenga presione botones para detener y para accionar. Eso es un sistema mecanizado. Pero si el sistema de medición es un sistema optimizado, o sea que tenemos sensores más caros, instrumentos digitales, etcétera, el proceso ya puede pasar a un proceso automatizado donde solamente el operador va a prender la máquina y ya. Nomás asegúrate que tenga la materia prima y ya todo lo hace la máquina, ¿no? Esto es importante porque ellos como ingenieros tienen que siempre detectar cuáles son las causas asignables que necesitan corregir. Siempre tienen que identificar el problema de raíz, implementar acciones correctivas y dar un seguimiento y operar mediante verificaciones para cumplir el producto. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues pueden utilizar el SPC. ¿Qué es el SPC? Principalmente el SPC es la voz del proceso. Existen dos tipos de voces en un proceso. La voz del proceso como tal o la voz del cliente. La voz del cliente es cuando tú sacas una pieza, el cliente ya lo está usando y te da una queja o llena un cuestionario sobre tu producto o tú le llamas para preguntarle cómo está el producto. Ellos te van a retroalimentar para que tú cambies todo esto del sistema de medición y del proceso. Pero dentro del proceso es importante, como dije, controlar las variables porque a veces el proceso se va a salir de control y tú puedes tomar acción antes de que llegue con el cliente. Entonces, por eso existe la voz del proceso, que es el SPC, el control estadístico de procesos. Una gráfica de control por variables principalmente lo que hace es crear una distribución y mediante esa distribución de los datos va a crear límites inferiores y superiores que van a ayudar a determinar al ingeniero si el sistema está en control o no. Aquí tenemos algo que le llaman límite superior de acción y límite inferior de acción. Esos límites los pone el diseñador. El diseñador te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que mi producto opere entre 30 y 50 megapascales. Ambos valores son límite. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como empresa? Tienes que poner unos límites de advertencia en los cuales tu proceso debe de controlar esos valores dentro de esas dos líneas que tenemos aquí como de color cafecito, para que así cuando veamos que existe un movimiento inesperado de la línea, o sea que se vaya hacia arriba o hacia abajo, eso se le llama tendencia, el mismo ingeniero se dé cuenta que existe un problema empieza a existir un problema de calidad y no se salga de los límites de acción. Esto que estoy poniendo aquí es lo más nuevo que hay ahorita de SPC. O sea, esto lo saqué de unos libros nuevos y ya lo están manejando como límites de acción y de advertencia. Eso no se manejaba antes, solamente se llamaban límite superior y límite inferior de control, que son estas dos líneas del centro, y límite superior y límite inferior de diseño, me parece. Ahorita me acuerdo bien de esos que están aquí. Entonces, como te dije, lo más importante de estas gráficas de control por variables es siempre la tendencia. Tú vas a ver aquí cómo estos datos que están aquí están presentando una tendencia que va hacia arriba o tiene una tendencia que va hacia abajo. Aquí el problema que tenemos nosotros en este caso es que nosotros no podemos en esto de SPC tener más de 4 datos
que vayan hacia un mismo lado. Y si tenemos aquí 7 datos, que ese es el máximo de datos que podemos tener, ya estamos diciendo que tenemos una tendencia y es muy probable que para el octavo, para el noveno, para el décimo nos salgamos de los límites de control primero y luego los de diseño, ¿no? Es importante por eso considerar que esto que vemos aquí del lado izquierdo es una tendencia que no deseamos en el proceso. Lo que nosotros estaríamos esperando en el proceso es lo que se ve del lado derecho, que cuando hagamos este tipo de gráficas, que todavía no las hemos dibujado, o sea, no las hemos hecho como ejercicio, lo que tenemos que hacer siempre es verificar que los datos vayan hacia arriba y hacia abajo, que después de 2 datos, por ejemplo, se cambie la dirección. Si observas aquí a la derecha, tengo un dato que va hacia abajo, uno que va hacia arriba, 2 que van hacia abajo, pero nunca pasamos a un tercero. Sube uno, baja otro. Así son como se deben de comportar los datos. Y los datos pueden estar tanto en la parte inferior como en la parte superior, pero lo ideal sería que estos datos se vayan desde la parte inferior hasta la parte superior, que hagan una línea más o menos así, mira. Que nunca rebasen los límites de control, pero que estén dentro de esos límites y que vayan cambiando la dirección a cada rato. Así decimos que nuestro proceso está controlado y que lo que estamos viendo hacia arriba y hacia abajo es datos aleatorios, que no siguen una tendencia. Las gráficas de control de X y R, que son las primeras gráficas que tienes que ver, siempre tienen que tener dos cosas. Primero que nada, debemos de considerar la media del proceso, lo debemos de tener, así como nuestra desviación estándar. Segundo, algo que es muy importante es que nosotros tenemos que ya conocer la fórmula de medias. Ya ves que esta fórmula estaba en un video pasado, ¿no? Entonces aquí lo único que tienen que hacer es simplemente agarras la cantidad de datos que teníamos y dividirlo por el promedio, por el número total de datos que estamos utilizando. Y aquí lo importante es que cuando nosotros empezamos a sacar probabilidades con el teorema del límite central, nosotros vemos que la media va a tener un valor de estadístico z de un intervalo de confianza alfa entre 2 y este va a estar multiplicado por la desviación estándar de la variable que tenemos, que es todo eso que está escrito aquí abajo, ¿no? Vamos a borrarle. Esta relación también nos es útil para hacer cálculos. Ahora, algo también que necesitan hacer los alumnos es sacar la media de las medias. Ya que sacaron todas las medias, digamos que hicieron un muestreo de 10 turnos y... Véame. Listo. Si nosotros hacemos un muestreo de 10 grupos y de 10 turnos y les pedimos a los operadores que lo hagan cada media hora, si son 8 horas de trabajo, deben de tener 16 datos por turno. Entonces, el primer promedio es sumas los 16 datos y lo divides entre 16. Y después agarras los promedios de cada grupo, de cada turno, los sumas y como tenemos 10 turnos, voy a sumar esos promedios y lo divido entre 10 y ese es lo que tenemos aquí, el valor M. M es la cantidad de muestreos o de grupos que estamos tomando. Entonces esto se le llama usualmente la gran media. Y esta también sirve para la gráfica de XR, ¿no? Finalmente tenemos los rangos. Los rangos son los valores que son más altos, menos el valor más alto menos el valor más bajo. Y nosotros lo que necesitamos sacar es el promedio del rango, o el rango promedio. Sacas todos los rangos de cada grupo y lo vas a dividir entre la cantidad de grupos. ¿Hasta aquí hay una duda? Sí, hay muchas, ¿no? Sí, la verdad sí, pero
Ya, Pero déjame me salirme refiero. de esta, descartar. Ok, Vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? ya te estoy pegando la tos. Mira, ¿ya viste los datos en la pantalla? Sí. Estos datos que tenemos aquí son 5 muestreos que se hicieron de ciertos datos, no sé cuáles, y se tomaron 25. Cuando ellos hacen un muestreo se les tiene que decir que la mínima cantidad necesaria para un buen muestreo en la industria son 25 datos. Entonces aquí lo que nosotros estamos obteniendo de estos datos van a ser las medias. Teóricamente, la media de todos los datos sería esta, que es 1.50561 y la desviación estándar es 0.139425. Entonces, vamos a ver si hay gráficas aquí, porque no, aquí no hay datos. Esta nomás es una de datos. Bueno, y estos datos que son, dicen, son centralidad. Ok, mira, este ejemplo se me hace que son de las gráficas de control. Aquí en este programa de Minitab, tú puedes agarrar aquí donde dice herramienta, gráficas de control. Estamos haciendo nosotros una gráfica de XR, entonces aquí hay una que dice gráfica XR. Y me está pidiendo que, por ejemplo, que ponga todos los datos que están en una sola columna o datos que están en subgrupos de filas por columna. Entonces vamos a poner todos los datos que están en una columna, la que dice datos. Y teóricamente, en este caso, vamos a ver cómo lo estoy tomando. Aquí, por ejemplo, la forma en que tomaron estos datos es que el muestreo es de 5 datos por cada muestreo y tenemos 25 muestreos. Entonces el tamaño de su grupo es de 5. Si yo le doy aquí OK a esto, me va a sacar la gráfica de control y vamos a ver qué es lo que se obtuvo, ¿no? ¿Te acuerdas que te había dicho que la media de todos los datos era 1.50 algo, ¿no? Así es. Entonces, la media de las medias aquí aparece en la mitad de la gráfica, 1.5056. Es el mismo valor. ¿Por qué necesitamos saber la desviación estándar? Porque esa desviación estándar la tenemos que multiplicar por 3 hacia arriba y 3 hacia abajo para poder obtener los valores que tenemos, ¿no? Aquí arriba como los límites de control. En este caso, esta media lo están considerando tal cual, o sea, como si fuera una desviación estándar, porque si a 1.50 le sumamos 0.13, vamos a tener 0.60 y tantos, ¿no? Entonces aquí es lo que están considerando. Aquí hay que hacer este cálculo. Aquí en la presentación debe de venir esa fórmula, vamos a ver. Prueba de variabilidad, no, esa no. A menos que esté utilizando esta fórmula, que está aquí abajo. Desviación estándar se estima. Estas fórmulas que tenemos aquí de las 6 nos pueden decir la desviación estándar a partir de sacar el promedio de los rangos, la desviación estándar normal, ¿no? Eso nos va a dar los estimadores. Nos va a dar la desviación estándar de toda la población, la que está aquí abajito. Pero, bueno, déjame poner de nuevo la gráfica. ¿Cuál es la gráfica? Aquí está. Esta gráfica que ves aquí la construyen tus alumnos fácilmente. Yo te puedo dar este ejemplo que tengo aquí. Y ellos lo que tendrían que hacer es sacar la media de cada uno de los grupos. Del grupo 1 suma los 5 valores y le saca su media y lo pone aquí en el grupo, ¿no? En el 1.
Y así se va a ir graficando cada uno de los puntos y va a seguir esta tendencia. Fíjate cómo los datos llegan hasta 4 puntos hacia una dirección y luego cambia la dirección y vuelven a ir hacia otras direcciones, ¿no? Sí hay unas pequeñas tendencias, sí, pero eso no es muy claro del todo en la gráfica de arriba. Esta gráfica de arriba solamente separa por los grupos de muestreo y las medias que tienen. Lo que sí necesitamos también sacar es esta gráfica que se llama de rangos. Tú le vas a sacar el promedio de los rangos, que es la fórmula que tenemos ahí, y ellos tienen que graficar el rango, el promedio de rango que obtuvieron por cada uno de los 25 grupos de datos. Y usualmente esos valores van de 0 hasta un valor de desviación estándar hacia arriba, ¿no? Ellos pueden entretenerse haciendo esto porque son muchos datos y pues realmente sí, sí es algo laborioso hacerlo, ¿no? Entonces aquí no es complicado esto, nomás le das los datos, que saquen la media, que saquen el promedio de los rangos, sí, primero es el rango y luego el promedio de los rangos, y así pueden graficar esta gráfica que tenemos aquí. Aquí, yo sé que está un poquito complejo, pero no sé qué dudas tengas sobre esta parte del tema. ¿O ya te dormiste? ¿Ya te dormiste? ¿Estás dormida? ¿Claudia? Sí. ¿Te dormiste o qué? ¿No? Ah, es que no te escuché ahorita. No, no, sí estoy poniendo atención. No, pero preguntaba si queda claro cómo hacer esta gráfica. Ajá, sí. Este, yo creo que para el día de mañana, si lo dejas hasta aquí, es suficiente información para Sí. explicarles, no sé tú. Sí, 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 no hay problema. Sí, me gustó la información que me diste. Hasta yo, ya yo la entendí. Bueno, y aquí te va a pasar este archivo, ahorita te lo mando. Ok. Ese es un archivo para que ellos hagan las gráficas, ¿no? Entonces, puedes ponerles este primer ejemplo, donde les piden hacer una gráfica a mano de XR. Entonces ahí es muy fácil, ellos nomás tienen que poner del lado derecho el promedio de cada muestra. Suman 15, 11, 8, 15, 6 y le sacan el promedio. Y después ya que sacan todos los promedios, aquí abajo de la tabla deben de poner el promedio de los promedios y así ya pueden hacer la primera gráfica, ¿no? Para los rangos también tienen que hacer lo mismo. Hacen otra columna, le ponen rango, agarran el número más grande de cada fila, que sería 15 en este caso, y le restan 6 y van a tener el rango de 9, ¿no? Entonces así ellos pueden ir haciendo pues esos datos, ¿no? Sí. Si quieres, te paso esos datos y te paso este archivo, que es lo único que necesitamos. Las presentaciones ya las tienes, ¿no? Entonces, si ya tienes las presentaciones, pues nomás te paso el documento para que les dejes ese trabajo. Y lo voy a descargar y te lo voy a mandar. Te voy a mandar un link o algo de descarga. ¿Sí? Ok. Ya, ya. Salud. Ok.